Hola, mi nombre es Julieta Zarnisky y soy docente de anatomía de la segunda cátedra de Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y junto con mi compañero Gonzalo Telles, hoy vamos a hablarles en este video de la arteria carótida interna. Comencemos. Las arterias carótidas internas tienen su origen de la arteria carótida común, derecha e izquierda, y esto ocurre en la bifurcación carotidia, donde encontramos la dilatación llamada seno carotidio a nivel de la vértebra cervical C4 y también a la altura del borde superior del cartílago tiroides. Al bifurcarse la arteria carótida común en arteria carótida externa e interna, la primera es más anterior y medial, mientras que la segunda es más posterior y lateral. Como vemos en esta imagen, se puede dividir a la arteria carótida interna en 4 porciones o segmentos, desde su origen hasta su terminación. Estos segmentos son la porción cervical, que es la más larga de la arteria y no presenta ninguna rama colateral en cuello. Por otro lado, después tenemos la segunda porción o porción petrosa, que transcurre por el conducto carotidio de la porción petrosa del hueso temporal del cráneo. La tercera tenemos a la porción cavernosa, donde la arteria es rodeada por el seno cavernoso, no se encuentra dentro del mismo. Y por último, la porción cerebral o supraclinoidea, que se encuentra por encima de las apófisis clinoides anteriores de la silla turca. Comenzamos hablando entonces del trayecto de la arteria carótida interna en su porción cervical, al nacer en su origen luego de la bifurcación de la arteria carótida común. A esta porción cervical la encontramos en el triángulo carotidio del cuello. Acá la arteria se dirige en sentido vertical hacia superior y posterior, prolongando el trayecto de la arteria carótida común. Este triángulo carotidio está limitado por el vientre posterior del digástrico, el vientre superior del homoioideo y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, como se ve ahí marcado en la imagen con las líneas verde, fucsia y rojo. Después encontramos también el triángulo de Farabeuf, que se encuentra dentro del triángulo carotidio. Y es un espacio de interés quirúrgico porque sirve de referencia para localizar a la bifurcación de la arteria carótida común en las arterias carótida interna y carótida externa. Sus límites son: encontramos a la vena yugular interna hacia posterior, al tronco venoso tiro-linguo-faringo-facial, que se encuentra infero-anterior, y al nervio hipogloso como límite supero-anterior. Luego, la arteria carótida interna asciende por la región esternocleidomastoidea superior y se aproxima a la faringe. Penetra por la región posterior o retroestilia del espacio laterofaringio hasta la cara inferior de la porción petrosa del hueso temporal, por donde discurre e ingresa por la abertura externa del conducto carotidio y luego sale por la abertura interna. Esto último que mencionamos, en esta parte, la arteria, encontramos la porción petrosa de la misma. Una vez en el cráneo, la encontramos en la fosa craneal media, lateralmente a la silla turca. Acá es donde encontramos la porción cavernosa de la arteria carótida interna, donde se encuentra rodeada por el seno cavernoso, al cual recorre en forma horizontal de atrás hacia adelante, para luego adquirir una forma de U de convexidad anterior que conforma lo que se conoce como sifón carotidio, hasta emerger de la dura madre medial a la apófisis clinoides anterior de la silla turca. En el dibujo de la derecha podemos ver cómo la arteria carótida interna se encuentra rodeada por las trabéculas venosas que conforman el seno cavernoso. Con esto queremos dejar en claro que la arteria no está dentro del seno cavernoso y menos en contacto con sangre venosa. Y por último, pero no menos importante, la última porción de la arteria carótida interna, la supraclinoidea, es intradural y tiene un trayecto corto que termina por la división en sus ramas terminales. En este dibujo de una vista anterior del cráneo seccionado, podemos ver a la arteria carótida interna que presenta múltiples sinuosidades o curvaturas generadas por las estructuras óseas y de dura madre que atraviesa. La más característica de estas curvaturas es el sifón carotidio, que tiene una convexidad hacia anterior.
Desde esta vista lateral de una angioresonancia podemos marcar todas las porciones: cervical en verde, petrosa en violeta, cavernosa con el sifón carotídeo en amarilla y cerebral en fucsia. Con respecto a las relaciones de la arteria carótida interna, en el cuello y la cabeza se va a relacionar con la vena yugular interna, con el nervio vago, formando entre estos tres el paquete vasculonervioso del cuello. A su vez también se va a relacionar con el nervio glosofaringio, con el ramo externo del nervio accesorio y con el ganglio cervical superior y el nervio hipogloso. Para estudiar las relaciones en el conducto carotídeo, vemos estas dos imágenes de vista lateral del cráneo disecado para ver las diferentes estructuras. En la porción petrosa del temporal se va a relacionar con las paredes óseas de este hueso, con la trompa auditiva o de Eustaquio hacia anterolateral, con la cóclea hacia posteromedial y con la impresión del ganglio trigeminal, o también llamado de Gasser, hacia medial. En esta otra foto, donde se observa el corte coronal, podemos ver las relaciones en el seno cavernoso. Hacia lateral se relaciona con el sexto par craneal, además de con los nervios oculomotor, troclear, oftálmico y maxilar, estas últimas ramas del trigémino. Hacia medial también se relaciona con la hipófisis. Y en su terminación, la última porción de la arteria carótida, la supraclinoidea, se encuentra en la cisterna quiasmática, que está ubicada por detrás y lateral al nervio óptico. Con respecto a las ramas colaterales, tienen que tener en cuenta que la arteria carótida interna no provee ramas colaterales en cuello, no así la arteria carótida externa, que provee numerosas ramas, como estudiaron en el módulo de esplagnología. En la porción petrosa, emite las pequeñas arterias carótido-timpánicas para la cavidad timpánica y la arteria del conducto pterigoideo. En la porción cavernosa, emite las arterias tentoriales basal y marginal, que irrigan la tienda del cerebelo, una rama meningia para la dura madre de la fosa craneal media, una rama cavernosa que irriga la pared del seno cavernoso, ramas para el ganglio trigeminal o de Gasser y ramas nerviosas para los nervios trigémino y troclear. Y por último, la arteria hipofisaria inferior, que participa en la irrigación de la hipófisis. En el cerebro da como ramas colaterales a la arteria oftálmica, que ingresa a la órbita por el conducto óptico, y a la arteria hipofisaria superior, que también participa en la irrigación de la hipófisis, y se va a anastomosar con la arteria hipofisaria inferior. También da como rama colateral a la arteria comunicante posterior, que se va a anastomosar con la arteria cerebral posterior y la arteria coroidea anterior, que llega hasta el asta inferior del ventrículo lateral para formar el plexo coroideo e irrigar estructuras vecinas. Finalmente, la arteria carótida interna se divide en sus dos ramas terminales, por encima de la apófisis clinoides anterior en la cisterna quiasmática. La más delgada de ellas es la arteria cerebral anterior, que se dirige hacia medial e inmediatamente se va a anastomosar con la misma arteria contralateral mediante la arteria comunicante anterior. Y la rama más prominente es la arteria cerebral media, que se dirige hacia el lateral y luego se ubica en el surco lateral del cerebro, también conocido como surco de Silvio. Ambas ramas van a participar en la formación del círculo arterial cerebral o polígono de Willis, que junto con las arterias cerebrales posteriores van a irrigar a estructuras profundas y superficiales del cerebro. Acá les dejamos la bibliografía utilizada para la realización de este video. Esperamos que este video les haya sido de mucha utilidad y nos encontramos en el próximo video.